Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que creo que les va a encantar. Y es que vamos a sumergirnos en uno de los momentos más comentados, analizados y por supuesto, sorprendentes de una de las parejas más queridas, admiradas y perseguidas por los medios de comunicación de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya saben, estos dos bombones que nos robaron el corazón, las noches de insomnio y las tardes de maratones compulsivos con la serie Amor a primera vista, conocida en Turquía como Kiraz Mevsimi. Ay, cómo no recordar esa historia. La trama, aunque con sus altibajos, tenía ese encanto de cuento de hadas moderno, con ese toque fresco y desenfadado que la hizo irresistible. Pero, seamos honestos, la química entre Serkan Ayolu y Özge Gürel era tan palpable, tan intensa, tan explosiva, que era imposible no pensar que algo más estaba pasando fuera de las cámaras, fuera de ese idílico escenario de la serie. Era electricidad pura, chispas que saltaban, miradas que delataban. Y bueno, ¿adivinen qué? Teníamos razón. Toda la razón. Pero hoy, queridos y fieles seguidores, no vamos a hablar de su romance en sí, no vamos a repasar cronológicamente su historia de amor, aunque eso también sería un tema apasionante para otro vídeo. Hoy vamos a centrarnos en un momento específico, un instante que marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación, una declaración que resonó en todos los rincones del fandom, una revelación que dejó a Serkan Ayolu, literalmente, en estado de shock. Ese momento, queridos, es la pieza central de nuestro análisis. Así que prepárense para adentrarnos en los detalles. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada reacción, de esa escena que hizo temblar a los fans, que generó ríos de comentarios en las redes sociales y que, sobre todo, nos da una perspectiva muy interesante sobre esta pareja, sobre su conexión y, sobre todo, sobre cómo se forjan los amores, a veces, bajo las luces de la fama. Pero antes de sumergirnos de lleno, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Compartan este vídeo, denle me gusta, y vamos a descubrir juntos el secreto mejor guardado de Serkan y Özge. Acompáñenme en esta aventura. Bueno, para contextualizar un poco porque es importante tener la película completa en la mente, vamos a recordar que Amor a primera vista fue, y sigue siendo, un éxito rotundo en Turquía y en muchísimos países del mundo. La historia, con sus dosis de romance, comedia y drama, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, que giraba en torno a Oyku, una joven soñadora enamorada del hermano de su mejor amiga, y Ayaz, un arquitecto exitoso y un tanto díscolo, tenía todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno. Pero el verdadero motor, la chispa que encendió la llama del éxito, fue, sin duda, la química arrolladora entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que se relacionaban, todo eso hizo que los fans se enamoraran perdidamente de Oyku y Ayaz, que los idolatrasen y que esperaran ansiosamente cada nuevo capítulo, cada nueva escena juntos. Y esa misma química, esa misma conexión, esa chispa mágica, como dicen los románticos, se trasladó a la vida real. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre un romance entre los dos actores eran cada vez más fuertes, más persistentes, más ineludibles. Los paparazzi con sus cámaras al acecho los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara las sospechas. Las redes sociales, como volcanes en erupción, explotaban con fotos, vídeos, comentarios y, por supuesto, muchísimas especulaciones. ¿Estaban juntos? ¿Eran solo amigos? ¿Era todo parte de la estrategia de marketing de la serie? La pregunta era inevitable y la respuesta eventualmente llegaría. Pero hoy aquí es donde se pone interesante la cosa, lo que hoy nos convoca es el momento exacto en que Özge Gürel, en una entrevista, lanzó la bomba, reveló algo que dejó a Serkan, y a todos nosotros, boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las mariposas revoloteando en el estómago. Para que entiendan la magnitud de lo que vamos a analizar, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Vamos a sumergirnos de lleno en la época dorada de Amor a primera vista, cuando la serie estaba en su apogeo, cuando los dos actores eran la sensación del momento, y cada palabra que decían o hacían era analizada, comentada y diseccionada hasta la saciedad. Imaginemos la escena, queridos y fieles seguidores, una entrevista en un programa de televisión de gran audiencia,
con un presentador experimentado y ávido por obtener las mejores declaraciones. Ozge Gurel, radiante con esa belleza natural que la caracteriza, con esa sonrisa que ilumina cualquier espacio y que derrite cualquier corazón, sentada frente al entrevistador, respondiendo preguntas sobre la serie, sobre su personaje Oiku, sobre su trayectoria, sobre su vida personal. Todo con la simpatía y la gracia que la caracterizan. Y de pronto el entrevistador, con astucia y un toque de picardía, lanza la pregunta clave, la que todos estábamos esperando escuchar: ¿cómo es trabajar con Serkan Ayolu? La respuesta de Ozge al principio, aunque prometedora, parecía normal dentro de lo que cabe. Comenzó a hablar de la profesionalidad de Serkan, de su dedicación al trabajo, de lo buen compañero que era, de lo divertido que era estar en el set con él. Todo muy correcto, muy protocolario, muy estudiado. Era la respuesta que cualquier actor da cuando se le pregunta por su compañero de reparto. Pero entonces, y aquí es donde la magia se materializa, donde la chispa prende la mecha de la sorpresa, Ozge, con una sonrisa traviesa que delataba algo más, añadió algo que cambió el rumbo de la entrevista y probablemente de la relación entre ellos. Dijo algo así como: Serkan es un gran actor, un profesional increíble, pero también es muy protector conmigo. Y a veces esa protección, esa preocupación, va más allá de lo estrictamente profesional. ¡Boom! La bomba acababa de explotar. Las reacciones en el plató fueron inmediatas. El entrevistador, visiblemente sorprendido y emocionado por el giro de la conversación, intentó indagar un poco más. El público, enloquecido, vibraba con la revelación. Las redes sociales, como les decía, se inundaron de comentarios, de teorías, de exclamaciones de asombro y alegría. Pero lo más interesante, lo más jugoso, lo que nos interesa analizar con lupa, fue la reacción de Serkan. En ese momento, no estaba presente en el plató, pero la entrevista fue emitida en vivo, y la reacción de Serkan, al escuchar las palabras de Ozge, fue grabada y por supuesto compartida en las redes sociales. Y créanme, fue un momento épico, de esos que quedan grabados en la memoria colectiva del fandom. En el vídeo vemos a Serkan con una expresión de sorpresa absoluta, con los ojos como platos, como dos faros iluminados por la sorpresa, la boca ligeramente abierta en una mueca de incredulidad. Se le ve claramente en shock, procesando la información, asimilando lo que acaba de escuchar. No esperaba esa revelación. Parecía que la declaración de Ozge lo había tomado por completo por sorpresa. Su rostro, primero de incredulidad, luego de sorpresa, de estupor y finalmente de complicidad. ¿Acaso de alegría? Decía más que 1000 palabras, más que cualquier guión, más que cualquier escena romántica. Su mirada, sus gestos, sus microexpresiones, revelaban un cúmulo de emociones que iban desde la sorpresa hasta la fascinación. Los minutos siguientes fueron de auténtico frenesí, de una tensión palpable. El entrevistador, con la astucia que le caracteriza, intentaba sonsacarle algo más a Ozge, intentaba obtener una confirmación, una declaración más explícita, pero ella, con una sonrisa enigmática que era a la vez una invitación y un enigma, se limitaba a decir que la química entre ellos era muy especial, que era algo que sobrepasaba lo profesional, que a veces, las emociones que sentían iban más allá de la pantalla, del guión y de la interpretación. Y Serkan, mientras tanto, seguía procesando la información, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar, de comprender el significado de esas palabras, de esas insinuaciones, de esos guiños. Pero, ¿qué es lo que hizo que Serkan se quedara tan sorprendido, tan impactado, tan, visiblemente afectado por las palabras de Ozge? ¿Qué había detrás de esa frase, aparentemente inocente, pero cargada de significado? ¿Qué secretos se escondían entre líneas? Pues analizando las declaraciones de Ozge, y teniendo en cuenta el contexto, la serie, la química, la presión mediática, podemos inferir algunas cosas. Primero, que la relación entre ellos era mucho más profunda de lo que se había mostrado públicamente. Que existía una conexión especial, un vínculo que trascendía el trabajo y la amistad. Que había algo más, una atracción, un interés que no era, precisamente, platónico. Segundo, que Serkan, al parecer, sentía algo más por Ozge, una atracción física, una admiración, un interés romántico que iba más allá de la amistad y la camaradería. Que estaba, digamos, perdidamente enamorado. Y tercero, y esto es lo más jugoso, que Ozge, de alguna manera, con esa declaración, estaba insinuando, confirmando, que esos sentimientos eran recíprocos, que ella sentía lo mismo por él. La entrevista, por supuesto, generó un revuelo enorme en los medios de comunicación,
en las redes sociales y por supuesto entre los fans. Las especulaciones se dispararon como cohetes, las teorías se multiplicaron, y todo el mundo, desde los más acérrimos seguidores hasta los curiosos ocasionales, quería saber qué iba a pasar con Serkan y Özge. ¿Confirmarían su romance? ¿Negarían los rumores como suelen hacer los actores? ¿Qué era exactamente lo que sentían el uno por el otro? ¿Era amor verdadero, o solo una estrategia para generar más expectación en torno a la serie? La respuesta a esas preguntas, como todos sabemos, llegaría poco después, aunque la espera se hizo eterna para los fans. La pareja finalmente confirmó su relación, y no tardaron en mostrarse juntos en público, desterrando cualquier duda o especulación, dejando que el amor, la pasión y la complicidad fluyeran libremente. Y desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas, admiradas y, sobre todo, estables del mundo del espectáculo turco. Ahora, volviendo al momento del shock, ese instante congelado en el tiempo, ese vídeo que se viralizó y que sigue siendo objeto de análisis y debate, es fascinante pensar en lo que Serkan pudo haber estado sintiendo en ese momento. ¿Sorpresa? Absolutamente. ¿Nerviosismo? Probablemente. ¿Emoción? Sin duda. ¿Miedo a la exposición? Posiblemente. Pero sobre todo, ¿alegría? Quizás, una mezcla de todo eso. El hecho de que Özge en público, con toda la atención mediática puesta en ellos, revelara algo tan íntimo, tan personal, tan privado, debió ser impactante, tanto por la inmediatez como por la magnitud de la revelación. Pero también, y aquí es donde la historia toma un giro romántico quizás gratificante. Porque esa declaración era, en cierto modo, una confirmación tácita de lo que seguramente él ya sentía, de lo que ya sospechaba, de lo que anhelaba. Y es que en el mundo de las series turcas, y especialmente en las series románticas, es muy común que los actores se enamoren en el set. La intensidad de las escenas, la cercanía física, las horas que pasan juntos, el compartir ese trabajo creativo. Todo eso crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos, para que se generen conexiones que van más allá de lo profesional. Y en el caso de Serkan y Özge, la química que tenían en pantalla, esa magia que irradiaban, era tan palpable, tan evidente que era difícil, prácticamente imposible, no pensar que algo más estaba pasando fuera del set, fuera de los guiones, fuera de las cámaras. En definitiva, la reacción de Serkan Ayolu ante las palabras de Özge Gürel fue un momento clave, un punto de inflexión en su relación, en la percepción pública de su amor. Fue la confirmación, la validación de algo que los fans ya sospechaban, la chispa que encendió la llama de un romance que ha perdurado en el tiempo, que ha resistido el paso de los años y que nos ha regalado momentos inolvidables e instantes de complicidad, de ternura y sobre todo, de amor verdadero. Es increíble cómo una simple frase, pronunciada en una entrevista, puede cambiar el rumbo de una relación, puede marcar la historia de una pareja y sobre todo, puede encender la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Y en el caso de Serkan y Özge, esa frase fue el detonante de un amor que a día de hoy, sigue siendo un ejemplo de romanticismo, de complicidad, de respeto y sobre todo, de felicidad. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la reacción de Serkan? ¿Creen que las palabras de Özge fueron una estrategia, un juego de seducción, una forma de allanar el camino para confirmar su relación? ¿O creen que fue simplemente una declaración sincera, nacida del corazón? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos, me encanta conocer sus opiniones, debatir y sobre todo, compartir este sentimiento de admiración por esta pareja que tanto nos ha dado. Y si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, con otros amantes de las series turcas, con aquellos que siguen creyendo en el amor y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, denle amor, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias que les tengo preparadas. Hasta la próxima. Y, como siempre, mucho amor para todos.